Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Juan capítulo 20, versículo 21. Dice así la gloriosa palabra del Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Vamos a tocar el punto, vamos a hablar en esta ocasión del perdón de los pecados, ¿sí? Para aclarar y dejar, echar luz por medio de las Escrituras lo que es el perdón de los pecados, de quién viene el perdón de los pecados, si los hombres en esta tierra pueden perdonar pecados, como profesa la religión que ellos pueden perdonar pecados. Dijimos que en esta tierra ya no hay templo, ya no hay sacerdotes, ya no hay altar, y que ese santuario, ese sacerdote y ese altar está en los cielos. O sea que en la tierra ya no hay más perdón de pecado por medio de sacerdotes, como ocurría en el Antiguo Testamento. Ese orden arónico fue quitado, fue abrogado, fue cambiado, fue transferido al cielo. El sacerdocio, por supuesto que no fue quitado, el sacerdocio fue cambiado, fue quitado de la tierra. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando se dicen los hermanos evangélicos, dicen que fue quitado, y quiere decir que no hay perdón de pecados por medio de los hombres. Es eso lo que se quiere decir. No se quiere decir que no hay sacerdocio ministerial para el perdón de los pecados. Hay un sacerdocio ministerial para el perdón de los pecados, que fue cambiado el de Aarón por el orden de Melquisedec, el cual oficia a Jesucristo. Lo que pasa es que ese ministerio para el perdón de los pecados está en los cielos. Y ese es el punto y la controversia. ¿Por qué no se entiende? Porque acá dice: a los que le remitieren los pecados les son remitidos, y a los que se los retuvieren les son retenidos. Entonces el catolicismo romano, la religión, entiende que se le dice a los apóstoles, que pueden perdonar pecados, lo cual es totalmente falso. Hay que partir porque se agarran si está bien traducido, si está mal traducido. La Reina Valera dice remitidos, las Biblias católicas dicen perdonados, o los que ustedes perdonen. Entonces hay cierta confusión, aún para los mismos cristianos evangélicos, que sabemos que los hombres no pueden perdonar pecados. Hay cierta confusión y cierto enredo que hacen los católicos, ¿no es cierto? Para poder ensalzar su falsa doctrina, que es el perdón de los pecados por medio de los curas, por medio de los falsos sacerdotes católicos. Entonces ellos predican que el hombre puede perdonar pecados porque ellos tienen un templo terrenal. O sea que ellos creen, profesan, predican y hacen creer al mundo a través de esta mentira de que hay un templo en la tierra, hay sacerdotes y hay perdón de pecados por medio de un cuerpo y por medio de la sangre. El punto es que cuando Cristo dice allí en hebreo, vamos a leerlo porque es necesario, dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, o sea, este orden levítico, dice la palabra que no era imperfecto, era débil, era ineficaz, o sea que fue cambiado, o sea quedó obtuso, no corre más. Pero el catolicismo romano dice que Jesús los conectó con ese sacerdocio, pero a la vez dicen ellos que están en el orden según Melquisedec. O sea que el sacerdote católico está en dos órdenes: en el orden de Aarón y en el orden de Melquisedec. Usted observe la mezcolanza que tiene. Cuando les conviene, están en el orden de Aarón, y cuando no les conviene, están en el orden de Melquisedec. Por eso son ambiguos. Es como un personaje mexicano. Se le preguntaba: ¿es esto o es aquello? Y este personaje, que se llamaba el Chavo, todos lo conocemos, decía las dos cosas. Y así es el catolicismo, las dos cosas. Y en realidad no son ninguna de las dos cosas, porque no es ni el orden arónico ni es el orden según Melquisedec.
¿Por qué? Porque ese orden, según Melquisedec, el cual ocupa Jesucristo, fue ya Jesucristo como sumo sacerdote, está en los cielos, no está en la tierra. Entonces, si está en el cielo, ¿quién lo puede oficiar? Nadie, ningún ser humano, solamente Jesucristo. Entonces, el sacerdocio católico y el perdón de los pecados por medio de los curas católicos es absolutamente falso, no existe. O sea, ese templo ya fue trasladado al cielo, no hay templo en la tierra. Y cuando dice acá que fue cambiado, por supuesto, fue quitado, cuando los hermanos evangélicos dicen que fue quitado, entonces de ahí se agarran los católicos y dicen, no fue quitado, fue quitado de la tierra. Por eso dice que en 10:9, de aquí de mismo de Hebreos, dice que quita lo primero para poner esto último, o sea, sacar el orden arónico para colocar el orden según Melquisedec. Que Cristo es el sumo sacerdote, por supuesto. Cuando se dice que fue quitado, o que no hay, o que fue eliminado, se dice mucho que fue eliminado, la palabra más correcta es quitado, transferido, cambiado, abrogado, como dice acá. La palabra abrogar dice que significa que una ley ha dejado de tener vigencia. O sea, la ley, porque acá habla de la ley sacerdotal, era que esa ley era por descendencia. O sea que la ley sacerdotal era por descendencia. No es por comer pan ni por beber vino, no. La ley sacerdotal es por la descendencia, esa era la ley. Por eso Jesús no era sacerdote bajo este orden, no podía ser sacerdote, ni nunca nombró sacerdote a los apóstoles, ni Jesucristo, aparte él, ningún sumo sacerdote podía nombrar sacerdote. El que nombraba sacerdotes o nombró sacerdotes es Dios mismo. O sea, él es el que da el nombramiento, porque se lo dio a Melquisedec, se lo dio a Aarón y se lo dio a Jesucristo. O sea, el Padre es el que nombra el sacerdocio. Aunque Jesucristo es Dios, Jesucristo dice, según el orden de Melquisedec, él ha sido sumo sacerdote para siempre. Ha sido nombrado, ha sido ordenado. Allí en la cena del Señor no hubo ningún ordenamiento o nombramiento, hubo una orden, que lo recuerden al Señor por medio de los símbolos del pan y del vino, nada más. No hubo ninguna ceremonia de ordenamiento. Sí hubo una ceremonia de ordenamiento allí con Aarón y sus hijos, donde nosotros podemos ver claramente allí en Éxodo 28, 29, etcétera, podemos ver todo el ordenamiento que Dios da y los nombra hasta por los nombres de los hijos de Aarón. Lo nombra Aarón, lo nombra a los hijos, específicamente nombre por nombre. Y aún a Jesucristo, el Señor lo nombra. Y no hay duda de quién es el sacerdote, o sea que no cabe duda. En cambio, allí en la cena del Señor no hay ningún nombramiento. En ningún momento Jesús los ordenó. ¿Qué queremos decir que no los ordenó? Porque los discípulos ya estaban ordenados como apóstoles, no como sacerdotes, porque si Jesucristo los llamó, cuando Jesucristo los llamó y los nombró sacerdotes, como dicen 10. Hacemos un paréntesis acá para ver que los discípulos no fueron ordenados sacerdotes. ¿Por qué? Porque ya estaban ordenados como apóstoles. No podía haber un ordenamiento sobre otro ordenamiento. Aparte era algo totalmente ridículo nombrar sacerdote cuando Jesucristo iba a ocupar ese sacerdocio según Melquisedec, el cual ningún hombre puede entrar. O sea que si Jesús lo hubiera nombrado, lo cual es imposible, y Jesús hubiera pecado, si Jesús hubiera hecho semejante acto, hubiera pecado Jesucristo, porque Jesucristo no era ni sacerdote, ni era del linaje de Leví. Entonces Jesucristo estaría yendo por izquierda, haciendo como una sublevación al orden arónico. Se estaría revelando al orden arónico, el cual estaba vigente todavía. Hasta que no se produzca el cambio, aún estaban bajo la ley, bajo el orden arónico, bajo la ley sacerdotal que era por descendencia. Y Jesucristo era de la tribu de Judá, no era de Leví. Entonces no le correspondía a Jesucristo ser sacerdote. Entonces,
el nombramiento que Jesús le da a los discípulos no es de sacerdotes, sino de apóstoles. Acá lo leemos en la palabra claramente, que Jesús, porque ordenamiento es el nombramiento. Dice entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos, y ahí los nombra los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles, o sea que a partir de ese momento de ser discípulos, Jesús los llamó apóstoles, los enviados, los que iban a ser enviados a predicar la palabra del Señor, no a perdonar pecados. No, porque para interpretar este texto de 20-23 de Juan, hay que tener el contexto de qué es lo que creían los apóstoles con respecto a la misión que tenían en la tierra, a la misión que Jesús les había dado. Eso hay que entenderlo. ¿Cómo veían los apóstoles lo que Jesús les comunicaba? ¿Qué Jesús le estaba comunicando? Un apostolado, no un sacerdocio. Entonces hay que entender cómo ellos veían las palabras de Jesús. Por eso se malinterpreta y confunde aún al pueblo de Dios, los católicos, y enredan y dicen que los curas pueden perdonar el pecado. De por sí, el Hijo de Dios entiende que no, pero que ningún hombre puede perdonar pecado, eso lo sabe cualquiera que tiene el Espíritu Santo. Los hombres no pueden perdonar pecados, pero hay que explicarlo, y eso requiere un estudio, requiere escudriñar, porque el Señor Jesús dijo, escudriñar las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, para conocer la voluntad de Dios, la doctrina de Cristo, y a Cristo mismo debemos escudriñar las Escrituras. O sea, escudriñar es buscar minuciosamente algo. O sea que hay que meterse en las Escrituras, hay que estudiar, hay que memorizar, hay que leer, hay que analizar, etcétera, para poder encontrar la debida interpretación. Porque las interpretaciones de la palabra del Señor con la iluminación del Espíritu Santo requiere tiempo, requiere mucha lectura, mucho estudio, mucha honestidad para ver lo que dice realmente el texto. Entonces, para poder interpretar este texto, que es a simple vista, difícil de entender, hay que ir al contexto y qué es lo que los discípulos interpretaron. Porque no sería tanto lo que nosotros interpretamos, sino lo que ellos interpretaron de las palabras de Jesús. Como lo expliqué en el video anterior, Jesús le dijo, vayan a tal lugar, o sea, a los que ustedes remitieren, los pecados les serán repetidos. En otras versiones dice a los que ustedes, o sea que la palabra aphiemi en griego, que significa perdonar, enviar, permitir, quedar, salir, abandonar, consentir, dejar, despedir, entregar, remitir. O sea, una de las acepciones de la palabra es, porque en el griego tiene muchas acepciones, pero hay que interpretarlo o colocar la debida traducción de acuerdo a su contexto. Entonces puede ir tanto remitir como perdonar. La Reina Valera pone a remitir, que es más acertado que perdonar. Perdonar también puede ir en el sentido que hay que tener una debida interpretación, o sea, ver el contexto de cómo veían los discípulos o cómo entendían los discípulos las palabras de Cristo. ¿Qué Cristo le quería decir a ellos? Que a los que ustedes les remitieren los pecados les serán repetidos, y a los que ustedes se los retuvieron les son retenidos. ¿Qué quería decir Jesús? Si nosotros también lo podemos traducir como lo traduce el catolicismo, a los que ustedes perdonen los pecados les serán perdonados, y a los que ustedes no perdonen los pecados no les serán perdonados. ¿Cómo se interpreta eso? Entonces hay que ver lo que pensaban los discípulos. ¿Qué es lo que creían de Jesús los discípulos? ¿Cómo veían a Jesús los discípulos, los apóstoles? Pero vamos a ir, ahí terminamos con esta parte de que si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo el rey, él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote? Otro sacerdote, o sea que venía un cambio
pero ese cambio venía, o sea, era quitado un orden y era colocado otro orden. Del orden arónico, que era débil e ineficaz, que la ley era por descendencia, a un orden que era no era débil porque era eterno, digamos, y no era eficaz, y era eficaz, perdón, porque podía quitar el pecado del hombre. Y el sacerdote que lo componía o lo integraba, Jesucristo. El oficio que ocupa Jesucristo como sumo sacerdote, al ser el sumo sacerdote, en este caso Jesús, es eterno. Entonces es un sacerdocio que ya no se rige por la ley de descendencia, porque Jesús no tiene ni ascendencia ni descendencia, Él es Dios. Por eso dice que es sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de día ni fin de vida. Entonces es cambiado el antiguo por el nuevo. Ese nuevo tiene un solo integrante, se llama Jesucristo. Pero el catolicismo dice que pueden ocuparlo todos los sacerdotes católicos y todos ellos pueden hacer lo que hace Jesús, que es perdonar pecado. Eso es absolutamente falso. Se agarran de este texto de 20:23 de Juan para decir que el cura católico puede perdonar pecado. Pero el punto es que ese sacerdocio arónico quedó, como dijimos, quedó abrogado, o sea que no corre más, no tiene más vigencia. Como dijimos, la palabra abrogar significa que una ley ya no tiene más vigencia, que ya quedó abrogada. Y fue cuando dice la palabra cambiado en el versículo 12, porque cambiado significa que fue trasladado. Y cambiado el sacerdocio, fue trasladado. O sea, este sacerdocio que había en esta tierra fue trasladado al cielo. Ya no es más de los hombres, sino que ahora es de Jesucristo. O sea, de un orden ministerial, que dijimos que el orden ministerial es un puente entre el hombre y Dios, entre Dios y los hombres, esa conexión de hombre fue cambiado por el orden según Melquisedec, el cual es un puente absolutamente seguro. ¿Por qué? Porque es el orden que no tiene principio ni fin, no tiene genealogía, sin padre, sin madre, sin principio de día ni fin de vida. Entonces, fue cambiado. Y eso es lo que hace mal el catolicismo romano, que dice que fue cambiado. Pero ¿por qué fue cambiado? Ellos creen que fue cambiado por los curas católicos. O sea, usted observe la ridiculez. O sea que Dios cambió, si lo ponemos, un auto viejo por otro auto viejo igual. ¿Dónde está el beneficio? Por eso dice la palabra que a nosotros nos convenía este cambio, como dice en la palabra. Dice, porque el tal sumo sacerdote nos convenía, dice el versículo 26, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublimes que los cielos. ¿Por qué? Porque el otro orden era compuesto por hombres pecadores, como era Aarón, sus hijos, los levitas, todos los hombres. O sea, todos los hombres tenemos la misma tendencia al pecado. Ellos, por supuesto que estaban consagrados a Dios y por supuesto eran santos hombres de Dios. Pero está siempre la tendencia al pecado, el mal pensamiento, la mala mirada, un enojo, etc. O sea que Aarón, cada vez que se presentaba, el mismo Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón que no puede entrar cuando él quiera. Aarón no podía entrar y salir cuando él quería tampoco. ¿Por qué? Porque él había pecado. Él tenía que ofrecer sacrificios por él mismo, por el pueblo, por su familia, etc. O sea que estaban sujetos, digamos, a la tendencia al pecado. Por lo tanto, era imperfecto. Pero este sacerdocio, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Nos convenía, ¿por qué? Porque el sumo sacerdote es perfecto. No necesita ofrecer sacrificio. Ya ofreció una vez y para siempre su propio cuerpo, su propia sangre, ¿no? Él ofició como sumo sacerdote y a la vez era la víctima, el cordero que se ofrecía por la salvación de los hombres. Entonces, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores
y hecho más sublime que los cielos. Eso no lo podía lograr ni Aarón, ni sus hijos, ni los levitas. Entonces, el tabernáculo, el templo, era imperfecto, digamos, porque era hecho de manos de hombres. Aarón era imperfecto, sus hijos, los levitas eran imperfectos, pero vino el puente perfecto, que es el orden según Melquisedec, la cual es sombra y figura de Jesucristo, ¿sí? Del santuario que está en los cielos. Ese puente que hay entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Jesucristo es el máximo, el sumo pontífice, digamos. Pontífice significa puente o constructor de puente. Entonces, ese puente está en los cielos. ¿Qué hace el catolicismo romano? A través de este texto que dicen a los que le remitieren los pecados les serán remitidos, ellos quieren decir que ellos son ese puente. Son ese puente que pueden conectar con Dios y pueden recibir las personas perdón de pecados. O sea, en el Antiguo Testamento había un puente. Era el orden arónico. Un puente, o sea, una conexión con el cielo. En la tierra no había ninguna conexión con el cielo. La única conexión que había en el planeta en los tiempos de Israel era el orden arónico, el tabernáculo. Si un ser humano quería recibir perdón de pecados, aunque sea temporal hasta que venga lo verdadero Cristo, tenía que ir al tabernáculo. O sea que el tabernáculo era un puente entre Dios y los hombres. O sea, el tabernáculo unía a Dios con los hombres, aunque sea una sombra y figura temporal, es lo que había. Algo imperfecto, pero lo había. Para llegar a Dios. No había otra manera de llegar a Dios si no era por el tabernáculo, por Aarón, por los sacrificios, por la sangre de los animales. No había otra manera de acercarse a Dios. Entonces, ¿qué hace el catolicismo? Ellos dicen que hubo una conexión, que Jesús los conectó con ese sacerdocio arónico. Ellos dicen que el sacerdocio arónico es la sombra del sacerdocio católico. Por eso ellos dicen que son la realidad de esa sombra. Por eso ellos tienen templo, por eso ellos tienen curas, sacerdotes, tienen un papa, que para ellos es como un sumo sacerdote, tienen la hostia, tienen el vino, pero el vino se lo toma el cura nomás. Así que hay media salvación para los católicos. Ni siquiera así tienen esa suerte los católicos, digamos. Porque dice el que come mi carne, come verdadera comida. Y el que bebe mi sangre, bebe verdadera bebida. Y los católicos se comen el pancito nomás, pero la sangre se las debe el cura. Entonces, ni siquiera eso. Porque si fuera por eso la salvación, llegarían a la presencia de Dios y yo le diría, pero faltó la sangre, ¿dónde está la sangre? Y el cura no me la dio, entonces lo siento mucho. Es una completa estafa el catolicismo, ni el sacerdocio, todo es una mentira grande como el universo. Entonces, podemos decir que ellos hacen un puente falso, es un puente falso. O un puente que lleva a las personas al lago de fuego o a la condenación. Lo que es el templo, lo que son los sacerdotes, lo que es el sacrificio y la sangre, que ni siquiera la sangre le dan, ellos dicen que es la realidad del sistema arónico. ¿Por qué? Porque una persona para ser salvo tenía que pasar por el tabernáculo, tenía que pasar, o para recibir perdón de pecados, por el santuario terrenal. Y en este caso los católicos hacen toda una maqueta, toda una figura, que ellos dicen que son la realidad, que para que las personas reciban perdón de pecados tienen que pasar por el templo, tienen que pasar por el tabernáculo, tienen que pasar por la tienda, tienen que pasar por el santuario. Por eso ellos hacen templos, para que la gente diga, es como un puente al cielo, para ellos. Por eso la iglesia dice que ellos dicen que la iglesia católica salva, que no hay salvación fuera de la iglesia católica. Porque ellos se creen que son como el arca de Noé. No, el arca de Noé en todo caso es Jesucristo, porque el que salva es Jesucristo, no la iglesia. La iglesia no salva a nadie, la iglesia comunica la salvación, que es distinto. La iglesia no es la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es Dios.
Sigamos con el texto dice, porque cambiado el sacerdocio necesario es también que haya cambio de ley, porque si se cambia el sacerdocio, o sea, ya se cambia la ley. ¿Cuál era la ley? La ley por la descendencia, ya no hay más descendencia. ¿Por qué? Porque Jesucristo no tiene ascendencia ni tiene descendencia, entonces no corre más lo que es descendencia. ¿Por qué? Porque Jesús no muere más. Entonces, ¿cuál es el punto que queremos tocar? Que cómo veían los apóstoles las palabras de Jesús, porque eso es lo más importante. ¿Qué es lo que creían los apóstoles? Porque en la palabra, en los hechos y en las epístolas, en las cartas, no se ve que ellos estén perdonando pecados. No se ve en ningún lado que los apóstoles perdonaron pecados. Entonces, ¿de dónde sacan los católicos que los apóstoles perdonaban pecados? Porque ellos dicen que son los sucesores de los apóstoles. Un cura le escuché decir, yo tengo sangre apostólica. ¿Dónde se escuchó? ¿Dónde dice la Biblia sangre apostólica? ¿Qué es eso? La única sangre es la sangre de Cristo, sangre apostólica, como si ellos fueran un linaje especial. Eso es el problema que tiene el catolicismo, que ellos, por un lado, creen que son la realidad del sacerdocio arónico, que el sacerdocio arónico es la sombra del sacerdocio católico. Eso es lo que creen los católicos. Usted observe lo satánico de esta doctrina. Mezclan los dos órdenes, hacen una mezcla y sale el sacerdocio católico. O sea, por un lado son como el antiguo sacerdocio arónico, o sea, por descendencia, porque toman 5.1 de Hebreo, diciendo que Dios toma de entre el pueblo sacerdote. Eso es totalmente sacado todo de contexto. Porque ahí el escritor de Hebreo está explicando cómo era el sacerdocio arónico, no está diciendo que eso es lo que está ahora en vigencia. Es totalmente una cosa totalmente ridícula. Uno escucha esa cosa y dice, ¿cómo puede ser que una persona crea eso? Entonces, y a la vez son perdonadores de pecados, porque el único que puede en un orden perdonar pecado y quitar el pecado es según el orden de Melquisedec. Porque se ha escuchado a estos, y al más conocido, que es el cura Toro, diciendo que él es sacerdote del Dios Altísimo y que está en el orden según Melquisedec. Usted observe la locura de este hombre. En ese orden solamente hay una sola persona, Jesucristo, no hay nadie más. No está el cura Toro al lado de Jesucristo. Porque ya dijimos que es una zona restringida. Es como pararse arriba del sol. Nadie lo puede soportar eso. ¿Por qué? Porque lo mismo dice acá la palabra. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo. El cura Toro es santo. Es santo para los católicos, pero es un completo idólatra. Que besa yeso, que habla con imágenes, que reza el rosario, que anda con escapularios, que cree en el purgatorio, que cree en toda esa basura doctrinal. ¿Es santo? No es santo porque es una persona totalmente anticristiana, tomando el lugar de Cristo. Una persona que toma el lugar de Cristo es un anticristo. Una persona que dice que es sacerdote del Dios Altísimo y que está bajo el orden de Melquisedec es un anticristo. ¿Por qué? Porque está ocupando el lugar de Cristo. Ese lugar solamente lo puede ocupar Jesucristo. Es lo mismo que yo diga, no sé, que yo soy el presidente de la nación y me subleve y diga, no, yo soy el presidente. Eso es como un golpe de Estado, como hablamos en otro video. Son golpistas, digamos. O sea, que toman las cosas por la fuerza. Entonces, eso no. Eso es ser anticristo. Parece fuerte la palabra anticristo, pero la palabra anticristo significa alguien que se pone delante de Cristo, que discute con Cristo, que enfrenta a Cristo. Yendo totalmente en contra del mandamiento, porque el mandamiento que dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿A quién lo nombro? ¿Al cura Toro? No, por supuesto que no. ¿A los curas católicos? Por supuesto que no. Dios ni los conoce a los católicos. Y el mundo evangélico tampoco ni los conoce a los católicos. Son conocidos ahora por internet, por YouTube, etcétera, por las redes. Pero los católicos, yo tengo 36 años de conocer al Señor. Y recién ahora, después de internet, me entero, aunque yo me crié en colegios católicos, nunca creí en el catolicismo, me crié en un colegio que estaba lleno de curas por todos lados, imágenes, templos, pero nunca creí en el catolicismo porque me parecía algo totalmente ridículo. Ellos me decían, hace algo, pero no, yo no lo hacía. Yo no lo hacía. Los otros lo hacían, pero yo no lo hacía. ¿Por qué? Porque no creía.
Entonces, es falso el catolicismo. El catolicismo es totalmente falso. ¿Por qué? Porque lo dicen las escrituras. Dice que cambiado el sacerdocio es necesario que haya cambio de ley. Y como dijimos acá en el 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, y dijimos que el cura Toro no es santo. Si él dice que es una especie de sumo sacerdote, que es sacerdote del Dios Altísimo, hay uno solo que es sacerdote del Dios Altísimo, Jesucristo. Si él dice que es sacerdote del Dios Altísimo, tiene la capacidad, el poder, la autoridad, el derecho de perdonar pecados. Usted observe la atrocidad de su doctrina, de lo diabólica que es su doctrina. Decir que él está bajo el orden de Melquisedec es una completa mentira. Hay uno solo, la Biblia dice que hay uno solo que está bajo el orden de Melquisedec, digamos, o sea, en ese orden, en esa jerarquía, en ese rango, Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo nombró Dios. Tú serás para siempre sacerdote según el orden de Melquisedec. El Padre lo nombró a Jesucristo. Al cura Toro no lo conoce nadie. Dios no lo conoce. Dios dice la palabra que Dios conoce a los suyos. Y aparte se de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. El Señor conoce a los suyos, a los que creen en Él. Este cura no es ni santo ni inocente porque hace todas sus maldades. En los mismos debates uno puede ver las maldades que hace este señor, las trampas, lo malo que es, y cómo va a ser santo e inocente. Y él dice que ocupa el lugar de Jesucristo, o sea que él es sacerdote del Dios Altísimo. Usted imagínese un sacerdote del Dios Altísimo haciendo trampa, mintiendo, porque dice que una vez habló y se convirtió todo un pueblo en católico. ¿Cómo se va a convertir un pueblo en católico? Le dice usted hable con una estatua y la gente va a ir a hablar con una estatua. Se convertirán algunos, pero no todo un pueblo. Entonces, este señor miente. La palabra del Señor dice en Salmo 116, versículo 11, que todos los hombres son mentirosos. El cura Toro es mentiroso y todos los seres humanos hemos mentido alguna vez. Pero este sacerdote no mintió nunca, el que dice acá la palabra, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo e inocente. Jesucristo nunca mintió porque Él es la verdad. Entonces el cura Toro no puede nunca ocupar ese lugar. Jamás de los jamás. Entonces es falso lo que ellos creen diciendo que los curas pueden perdonar pecados. A los que le remitiere los pecados les serán remitidos. Y los católicos dicen, otra versión por supuesto, porque la palabra perdonar como remitir está dentro de las acepciones para traducir la palabra afemi del griego. Entonces uno puede colocar, si uno traduce la Biblia lo tiene que hacer con honestidad, viendo el contexto, porque son las traducciones de gramatólogos, etcétera, toda una serie de eruditos para poder traducir bien las palabras, debido a su contexto, teólogos, para hacer una buena traducción. Entonces se puede colocar la palabra perdonar, como también se puede colocar la palabra remitir. También hay otra que significa permitir, quedar, salir, abandonar, consentir, dejar, despedir, entregar. Se pueden poner cada una de estas palabras, pero uno tiene que ser honesto y ser fiel al contexto. ¿De qué se viene hablando? Para poder tener una buena traducción. Pero no sería tanto ese el problema. El punto es qué es lo que creían, y es lo que quiero llegar, qué es lo que creían los apóstoles con respecto a las palabras que dijo Jesús o que Jesús les dijo a ellos. Porque dice que Jesús sopló sobre ellos y le dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Para qué recibían el Espíritu Santo? Para perdonar pecados, no. Porque el Señor anteriormente en el versículo 21 dice, así como el Padre me envió, así yo os envío a ustedes. ¿Cómo lo envió el Padre? ¿A qué lo envió el Padre? A anunciar la buena noticia de que había salvación por medio de Él. O sea, Jesús tenía un ministerio apostólico, o sea, había sido enviado por el Padre. Así como el Padre lo envió, dijo el Señor, así yo los envío a ustedes como apóstol. El Padre me envió como apóstol a la tierra a anunciar la buena noticia, así yo también los envío a ustedes. ¿Cómo los enviaba? Como habían sido ordenados. ¿Cómo habían sido ordenados? Como apóstoles. En ninguna parte dice que Jesús
los nombró sacerdotes. Cuando se encuentra con Pedro, le dijo a Pedro y Andrés, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. ¿En qué momento le dijo, venid en pos de mí para que sean perdonadores de pecado o repartan pan? No, ninguna parte. Él dijo, pescadores de hombres, los he llamado a ser mis apóstoles. Porque si el perdón vendría por comer pan, Jesús le hubiera enseñado a hacer pan. O sea, lo hubiera hecho panadero, lo hubiera llamado, ustedes van a ser mis panaderos. No, porque la salvación no viene por comer pan. La salvación viene por creer en Jesucristo, el verdadero pan. Por eso el Señor dijo, el que cree en mí come verdadera comida, el que come mi carne, come verdadera comida, el que bebe mi sangre, bebe verdadera bebida, diciendo que es por medio de la fe que nosotros tenemos salvación. Entonces, ¿dónde está esa salvación? En Jesucristo. ¿Dónde está Jesucristo? En los cielos, en el templo, en el santuario. ¿No es cierto? Entonces, pero ¿cómo el hombre hace para llegar a ese lugar? Entonces Jesús les dice, a los que le remitieren los pecados les serán remitidos. ¿Qué entendieron los discípulos? Porque los discípulos sabían con quién estaban hablando. Estaban hablando con el Cordero. Entonces, ellos sabían que por medio de la sangre del Cordero, el ser humano podía ser perdonado. Porque si cuando iba la gente al tabernáculo tenía que llevar el animal, y en el animal estaba la sangre, en el cuerpo del animal estaba la sangre. Entonces, hasta que la sangre no se derrame, no había perdón o remisión de pecados, porque dice 9:22 de Hebreo que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no se remiten los pecados, no se le quita el pecado, porque la palabra remitir viene de quitar, o sea, enviar una cosa de un lugar a otro. Entonces, a los que le remitieren los pecados les serán remitidos. Entonces, este es el punto y el kit de la cuestión. ¿Qué quiso decir el Señor? Pero lo importante que tenemos que entender, que es lo que entendieron los apóstoles. Si ellos tenían que perdonar pecados. Ellos entendieron perfectamente lo que Jesús les dijo. ¿Por qué? Porque sabían con quién estaban hablando. Sabía quién era Jesús. Que por medio de Jesús era el perdón de pecados. Que ellos no podían perdonar pecados a nadie porque el que perdonaba era Cristo. O sea, la persona que iba al tabernáculo, si no llevaba el Cordero, no había perdón. O sea que sin el Cordero no hay perdón. Sin derramamiento de sangre, como dijimos, no hay remisión de pecados. Entonces, ¿qué entendieron los discípulos? Que dice en Juan 1:29, Juan vio al Cordero y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa es la palabra que ellos entendían y sabían. Porque ellos también escucharon a Juan el Bautista. De tal manera que hay un par de discípulos que eran discípulos de Juan el Bautista. Y vieron y escucharon cuando Juan le dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ellos sabían quién es el que quitaba el pecado, quién era el que remitía el pecado. Cristo. Entonces ellos, al tener esa información, ese dato, esa creencia, esa fe de que Cristo era el Cordero que quitaba el pecado del mundo, ellos, y acá está la columna vertebral de todo, ellos se descartaban automáticamente. Ese es el punto. Ellos, al saber que el que quitaba, el que remitía el pecado era Cristo, todos los seres humanos estaban descartados. Nadie podía perdonar pecados, solamente uno. ¿Por qué? Ellos sabían que había uno que quitaba. Ese uno se llamaba Jesucristo, nadie más. Al ser uno, todos los demás quedan descartados. Lo mismo que con el orden según Melquisedec. Según el orden de Melquisedec, hay lugar para una sola persona. Se llama Jesucristo. Al haber lugar para una sola persona, todos los demás quedan descartados. Es como cuando una persona va a buscar trabajo y dice, bueno, hay lugar para... hay una sola vacante y ya está ocupada. Y hay una fila de 300, 400, 500 personas. Hay una sola vacante, dice, y ya lo tomamos. Todas las 499 personas que están haciendo la fila quedan totalmente descartadas.
Así sucede cuando el Señor le dijo, a los que le remitieren los pecados les serán remitidos. Ellos sabían que había uno solo que podía remitir el pecado, que podía quitar el pecado, que podía extirpar el pecado del alma. Se llamaba Jesucristo. Al ser una sola vacante que podía quitar el pecado, todos los hombres quedan descartados. Nadie puede quitar el pecado. El sacerdote católico cree que ellos pueden quitar pecado. Se lo he visto al curatorio y lo repito una y otra vez porque me impactó esa blasfemia, esa herejía de decir que él quitaba el pecado. Nunca me pude olvidar de esa imagen donde el cura Toro decía que él quitaba los pecados y hacía así con la mano. Eso es doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque el único que quita pecados es Jesucristo. Entonces los apóstoles se descartaron automáticamente. Los apóstoles nunca creyeron que ellos podían quitar pecados, no podían remitir pecados. Entonces, al saber que el único que quitaba el pecado era Jesucristo, ellos mismos en realidad nunca lo creyeron, ¿no? Por supuesto, pienso yo, que ellos podían perdonar el pecado. Pero al tener al Cordero se confirmaba más que el único que quita el pecado, porque ellos estaban esperando al que quitaba el pecado. Por eso Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Ellos estaban esperando al que quita el pecado. Y el que quita el pecado les estaba diciendo, a los que ustedes remitan los pecados les serán remitidos. Y ellos, al saber que él era el único que podía quitar el pecado, ellos estaban excluidos. Ellos no se contaban. Entonces esas palabras decían, a los que ustedes remitieren los pecados les serán remitidos. ¿Qué quería decir? Que para llegar a ese punto, como hablamos en el video anterior, si usted quiere ir de un lugar a otro que es inalcanzable, como dijimos, ir de Estados Unidos a Europa, y yo le digo, o cualquier persona le diga, usted tiene que ir a Europa, ¿usted qué va a hacer? Tiene que cruzar el Atlántico nadando o corriendo, es imposible. Entonces, ¿qué hace? ¿En qué piensa usted? En un transporte, en un medio, en algo para llegar a ese lugar. Porque por su propia fuerza no va a llegar. Primero que se va a cansar si quiere nadar, a los 5 metros ya se va a estar ahogando. Y si es un experto nadador y hace 100 metros se lo comen los tiburones. Entonces, o sea que es absolutamente imposible llegar a Europa nadando. Entonces los discípulos le dicen, a los que ustedes perdonen los pecados. ¿No es cierto? Como dicen los católicos. A los que ustedes perdonen los pecados les serán perdonados. Ok. Pero ¿cómo hago para llegar a eso si yo no puedo perdonar pecados? Eso es lo que los apóstoles entendieron. Jesús les dijo, a los que ustedes perdonen los pecados les serán perdonados. No hay que tanto la traducción y que dijo esto que... No, el Señor le dijo, a los que ustedes remitieren los pecados les serán remitidos. Pero Jesús les estaba apelando a lo que ellos entendían o creían sobre él, sobre su persona. Por eso el Señor Jesús les preguntaba, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Algunos dicen que sos un profeta, Elías, Jeremías, Juan el Bautista o alguno de los profetas. Pero el Señor le dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? A él le interesaba que ellos sepan quién era Cristo, que era el Cordero que quitaba el pecado del mundo. Cuando ellos entendieron que Cristo era el Cordero que quitaba el pecado del mundo, no era ningún trabalengua, ni un enigma, nada. Cuando el Señor le dice, a los que ustedes remitieren los pecados les serán remitidos, sabiendo que los apóstoles le entendían, que el que quitaba el pecado era Él. Entonces, si Cristo le dice, a los que ustedes le remitieren los pecados les serán remitidos, remitir significa pasar o llevar una cosa, quitar, vamos a ver bien la palabra remitir, que significa dejar ir los pecados, enviar, permitir, quedar, salir, abandonar, consentir, dejar, remitir, despedir, entregar, etc. O sea que cuando habla de remitir es que los pecados le van a ser quitados a la persona. Pero ¿cómo sucede eso? Mediante la fe. Mediante la fe. Entonces, los apóstoles habían escuchado que Jesús le dijo a los fariseos, si ustedes no creen, en sus pecados permanecen. Entonces los discípulos meditaban en todas esas cosas. ¿Qué quiere decir el Señor con todo eso?
que por medio de la fe los pecados les son quitados. Si ellos no creen y los pecados les son retenidos, quiere decir que creyendo los pecados les son remitidos. Entonces, los apóstoles estuvieron 3 años con el Señor, con aquel que quita el pecado, con el Cordero que quita el pecado. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea, una persona se podría ir al sacerdote, pero si no traía el Cordero, se quedaban todos mirando. No había remisión de pecados. Tenía que haberse derramado la sangre. Entonces, vamos a esto. ¿Qué creían los discípulos con respecto a las palabras de Jesús? Como dijimos, si una persona tiene que ir de América a Europa, y es una orden, por ejemplo, lo llama el jefe de Europa y le dice, venga inmediatamente a Europa, lo necesito. Entonces, el hombre, ¿qué piensa uno? ¿Qué piensa? Por ejemplo, el jefe lo llama al empleado, y el empleado, ¿qué va a pensar? ¿Que se va a ir nadando, que se va a ir corriendo, que se va a ir volando? No, lo primero que hace es compra un boleto de avión y se va en avión. O sea, tiene un transporte, tiene un medio para llegar a ese lugar. Cuando Jesús le dice, a los que le remitieren los pecados les serán remitidos, ¿qué pensaron los apóstoles? Que ellos necesitaban un medio, y ese medio es la predicación de la palabra del Señor. No había otra, porque a Pedro se le dijo, a ti te daré la llave del reino, que quiere decir, vos, por medio de la predicación, vas a hacer que la gente alcance perdón. La iglesia, por medio de la predicación, la humanidad alcanza perdón. O sea que hay un medio. El Señor nos dice, a los que remitieren los pecados les serán remitidos. Sí, pero Señor, ¿cómo hago para que la gente alcance perdón? Si yo no los puedo perdonar. Necesito un medio, un transporte. Entonces concluimos con esto, que los apóstoles necesitaban un transporte, digamos, un medio para que las personas puedan alcanzar salvación, y ese medio es la predicación de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque allí se recibe la liberación de los pecados, como dice en Romanos 6:22, y con esto vamos terminando, que se necesita libertad de los pecados. Por eso cuando habla de remitir significa que se le quitan. Ellos sabían con quién estaban hablando, con aquel que quita el pecado, con el Cordero. Ellos se autoexcluyeron sabiendo que el que quitaba el pecado era Jesucristo. Nunca ellos se podían contar, porque al Señor, al decir a los que le remitieren los pecados les serán remitidos, ellos se autoexcluyeron, porque sabían que ellos no podían remitir pecados, porque ellos conocían con quién estaban hablando. Y este es el punto y lo medular de este video, de lo que se quiere dar a entender, que los apóstoles entendieron perfectamente lo que Cristo les quiso decir. No lo malinterpretaron como hacen los católicos. Ellos lo interpretaron perfectamente, sabiendo que el que quita el pecado es Cristo y no el hombre. Entonces, dice en 6:22, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea que ellos, al creer, fueron libertados del pecado y fueron hechos siervos de Dios, justificados. El fruto es la justificación de creer, y el fruto, la vida eterna. El fruto de haber creído es la vida eterna. Hay un medio para alcanzar esa remisión de pecados, y es la fe. Por eso dice, al que le remitiere los pecados le serán remitidos. Yo no puedo remitir los pecados. Entonces, si yo no puedo, eso es lo que dedujeron los apóstoles, si yo no puedo remitir los pecados, tiene que haber un medio por lo cual las personas puedan recibir esa remisión de pecados. Y ese medio es el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. O sea, el medio es la fe. Oír la palabra, creer, y ese es el medio por el cual un alma puede alcanzar remisión de pecados. Porque se tiene que entender que los apóstoles no entendieron que ellos podían perdonar pecados. Ellos entendieron que Cristo es el que perdona pecado, pero para llegar a ese perdón de pecado, la persona tiene que creer. Simplemente fue eso, nada más. El catolicismo cree que el hombre puede quitar los pecados. Y eso es diabólico,
porque la palabra misma lo dice allí en Juan 1:29, en todos los pasajes que estuvimos leyendo, que Pedro mismo dijo, el Cordero de Dios sin mancha, sin contaminación. Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En 10:4 de Hebreo mismo dice que la sangre de los toros y los machos cabríos no podían quitar el pecado. O sea que hay uno solo que puede quitar el pecado, y se llama Jesucristo. Los apóstoles entendieron que hay un medio para que las personas los pecados le puedan ser remitidos, y ese medio es la predicación. Por eso el Señor sopló sobre ellos y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Y después, allí en Hechos 1:8, dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Para qué recibieron el Espíritu Santo? ¿Para perdonar pecados? No, recibieron el Espíritu Santo para ser testigos. Y es lo que hizo Pedro. Recibieron el Espíritu Santo, vino con poder el Espíritu Santo y fueron testigos, testificaron del Hijo de Dios. Por eso, esas eran las llaves, el conocimiento del Hijo de Dios, como dice en Lucas 11:52. Ustedes le quitaron las llaves del conocimiento al pueblo, el conocimiento de Dios, porque ellos se adueñaron de las Escrituras. Entonces, esa llave significa el conocimiento del Hijo de Dios. Por eso hizo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos, no para ser sacerdote ni perdonar pecado. Todo eso es una mentira de Roma. La verdad es que recibieron poder, recibieron el Espíritu Santo para que sean testigos. ¿Y un testigo qué hace? Testifica. Un testigo que hace, habla. Un testigo que hace, anuncia. Y es lo que hicieron los apóstoles y lo que hace la iglesia. Anunciar, testificar, decir y dar a conocer al Hijo de Dios. Por eso el Señor dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea que el conocimiento del Hijo de Dios es la salvación del hombre. El hombre puede conocer a Dios y recibir perdón de Dios por medio de la predicación. ¿Cómo creerán, dijo el apóstol, si nadie les predica? Entonces, el medio para que las personas puedan encontrar remisión de pecados es por medio de la predicación. O sea que el hombre no puede perdonar pecados, no puede quitar el pecado, porque el asunto es quitar el pecado. Una cosa es decir, yo te perdono, como dicen los curas, te perdono, te asuelvo, etc. Eso lo dicen en el nombre de Dios. Cualquiera puede decir en el nombre de Dios. Yo también puedo decir, te perdono en el nombre de Dios. ¿Pero qué valor tiene? Tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque el que quita el pecado, el que remite el pecado, es Cristo, es Dios. Ahí está lo verdadero. Por eso el paralítico le dijo, ¿qué más fácil? Le dijo a los fariseos, ¿qué más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados, o al paralítico decir, levántate y anda. Por supuesto que decir, tus pecados te son perdonados, lo dice cualquiera, pero levantar un paralítico, ¿quién lo hace? Dios. Entonces, lo verdadero es lo de Cristo. Porque Cristo no es solamente que dice, te perdono los pecados, sino que quita el pecado, levanta al paralítico, hace la obra. Lo verdadero. Y un cura no puede hacer nada. Un cura puede decir solamente, tus pecados te son perdonados, nada más. Pero no puede levantar al paralítico ni quitar el pecado. El que sí puede levantar al paralítico y el que sí puede quitar el pecado es Jesucristo. Esa es la diferencia y eso es lo que entendieron los discípulos. Que el que quita el pecado es Jesucristo. Cualquiera puede decirte perdono los pecados, pero el que quita el pecado verdaderamente es Cristo. Y lo hace por medio de la fe. Cuando una persona cree, los pecados realmente es una realidad de que los pecados le son quitados y la persona queda limpia, perdonada. Y viene el Espíritu Santo a morar dentro de esa persona y esa persona es hecha hija o hijo de Dios. Eso es todo. El perdón de los curas no vale nada, porque el mismo Señor lo dijo. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir al paralítico, levántate y anda. Levantar el paralítico es lo difícil. Quitar el pecado es lo imposible para el hombre. Así que el cura es falso, el curatorio es falso. No perdona a nadie, ni limpia a nadie. Es un fraudulento que está en un lugar que no le corresponde, ni que nadie lo llamó. Entonces lo verdadero, por eso Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero que quita, que levanta al paralítico. Por eso levantar al paralítico es como una simbología, como una figura del perdón de los pecados.
Cualquiera puede decir te perdono los pecados, pero no cualquiera quita el pecado. El único que quita el pecado es Jesucristo. Así que lo dejamos por acá. Espero que se entienda el mensaje de que los apóstoles entendieron perfectamente lo que Cristo les dijo y sabían cómo hacerlo, que era por medio de la predicación. No había otro camino, por medio de anunciar el Evangelio. Dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que lo dejamos por acá y que Dios le bendiga a todos.